Tengo la sensación de que hay gente que actúan como vampiros, les gusta la sangre y que les encantaría ver al mundo quemarse, que están prediciendo crash, fin de las burbujas, explosión, que esto se va a acabar, que eso se va a terminar, que este es el fin de los tiempos, para algún día sacar pecho y decir, te lo dije, si ves, te lo advertí, no me hiciste caso. Y veo cómo se inundan las redes sociales y el mismo aquí canal de YouTube, en donde ya sale la fecha exacta, la predicción exacta de cuándo va a ser el fin de la burbuja, cuándo se va a estallar la burbuja. El mercado va a entrar en crash. Y yo les digo, esa gente le fascina, como cualquier periódico amarillista, como cualquier diario que solamente está vendiendo chismes, le interesan simplemente reproducciones y likes. Pero muchas veces estas afirmaciones carecen de fundamento y carecen realmente de un sustento y un sostén. El único que va a perder en una burbuja eres tú, si no te informas. El único que va a perder en una burbuja es el inversionista que simplemente está creyendo los chismes y está creyendo todo ese rumor, todo ese ruido que se está generando alrededor de los miles de reproducciones, alrededor de los likes, alrededor de personas que simplemente quieren capturar tu atención para beneficiarse de la publicidad que YouTube nos paga por poner aquí videos y por subir contenido. Pero la que a la final, el único, pero absolutamente el único que va a resultar dañado, que va a resultar lastimado, eres tú. Por una sencilla razón. Cuando revisamos la historia de las burbujas, cuando revisamos las historias de los mercados financieros, no ha habido un momento en la historia. Hoy estoy grabando esto en pleno año 2021, pero no importa si este video lo ves en el 2025 o en el 2030. Hasta el momento, hasta el día que voy grabando este video, no ha habido un momento en la historia, al menos de la bolsa americana, en que estemos peor que ayer. Un momento en la historia en donde se revienten las famosas burbujas y que después de que pase todo la algarabía, pase todo el bullicio, no estemos mejor que cuando antes de la burbuja. Y eso lo vemos en repetidas ocasiones. Vayámonos atrás, 120 años atrás, a inicios del siglo XX, cuando hubo la famosa estampida de las instituciones financieras, los mercados financieros caen, y no se tenía un mercado tan regulado, un mercado bancario tan regulado como el que tenemos ahora. ¿Y qué pasó? El mercado siguió floreciendo. De hecho, durante 1920 a 1930 se vivió la mayor expansión económica de los Estados Unidos que hasta ese punto de la historia. En el año 1929 aparece el crack del 29, la gran depresión que se inicia en el año 1929. Pero esa depresión, ¿cuánto duró? Y finalmente vimos que el mercado tomó aliento y terminó siendo más alto que el anterior. ¿Quiénes perdieron? Los que vendieron en pánico, los que se llenaron de activos no valiosos, activos con pobres fundamentales y pobres estados financieros. ¿Y quiénes se volvieron más ricos? Los que aguantaron, los que vieron en lugar de esta crisis, vieron fuera una oportunidad, los que vieron descuentos en lugar del fin del mundo. Así que vamos revisando cada uno de los capítulos en la historia y tienen exactamente el mismo patrón, tienen exactamente la misma forma de comportamiento. Vayamos más adelante en el tiempo, que era en la crisis energética de los 70, en la crisis del 87. Se presentan ese tipo de burbujas en donde en la crisis del 87, en donde la bolsa de tajo baja un 20%. ¿Qué terminó pasando en los meses posteriores? Que el mercado se termina recuperando y el índice o los índices están más altos que en los niveles previos al estallido de dicha burbuja. Y pasó nuevamente con las .com a finales de los años 90. Salieron cantidades de empresas, pero cantidades, cientos de empresas a listarse en la bolsa, empresas con unos proyectos que hoy subsisten, muchas de ellas hoy subsisten, pero empresas con unos proyectos muchas veces irracionales, unos proyectos que solamente creían en ellos la mamá, la abuela, porque ni siquiera las personas que compraron las acciones sabían de qué se trataba la compañía, sino que hubo tal euforia que las personas compraban acciones, no importa cómo se llamaba la compañía, simplemente por el hecho que estaban subiendo. Y por allí salieron muchos damnificados, personas salieron a vender en pánico, pero quienes se quedaron con los Microsoft, con los Apple, solamente por opcionarle las empresas de tecnología que se vieron afectadas en ese estallido de la burbuja de las .com, pues finalmente hoy cuenta una historia que si conservaron esas acciones durante los últimos 20 años, simplemente hoy serían millonarios. Y puedo seguir avanzando en el tiempo, luego vino otra crisis, las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, el valor de las aerolíneas se fue a cero. Es como pensar y decir, es que el mundo aquí se acaba. No van a haber nuevamente vuelos aéreos, no van a haber nuevamente vacaciones, viajes de negocios. Y las acciones las llevan a un punto tan bajo que el inversionista desesperado sale a vender
en pánico para no perder tanto, solamente para darse cuenta tiempo después que el único perdedor fue él, el que salió a vender en pánico, porque el resto esperó, aguantó la recuperación. Insisto, cuando se trata de buenas compañías, el asunto es muy distinto. Se recuperó y terminó viendo esas empresas creciendo mucho más alto de lo que inicialmente estaban cuando se produjeron estos eventos. Crisis financiera e inmobiliaria del 2008-2009. Exactamente lo mismo. Las empresas en récords históricos, el mercado inmobiliario en una burbuja total, el mercado financiero en una burbuja total que se llevó por delante a instituciones como Bear Stearns, como Lehman Brothers, por mencionar algunos. Empresas de préstamos hipotecarios cayeron en ese hoyo profundo de lo que significó la crisis inmobiliaria y financiera que parte en el 2008, pero que finalmente después de esa crisis vino el mercado alcista más largo de toda la historia. Y puedo seguir la crisis de la pandemia. Quien salió a vender en pánico, pues se perdió lo mejor de la subida, se perdió lo mejor de la recuperación. Y muy probablemente un nuevo mercado bajista esté por llegar. No importa si este video lo ves en 15 días, en 15 meses, en 15 años o quién sabe cuándo. Muy probablemente un ciclo bajista estará por aproximarse. La pregunta que debes plantearte es, 1. ¿Qué tienes en tu portafolio? ¿Es un mal momento para empezar a invertir? ¿Debería yo replantearme la inversión que estoy haciendo con los activos que estoy seleccionando para no tener las afugias de un mal día o un mercado en rojo? La mayoría de las personas se ven forzadas a liquidar sus posiciones por una sencilla razón, porque están apalancados. El apalancamiento es un arma de destrucción masiva para tu portafolio. Ahora me van a decir algunos, pero ¿cómo vas a decirnos que no estemos apalancados si tú hablas de opciones que son instrumentos apalancados? Error. Yo no utilizo las opciones como un instrumento de apalancamiento. Cuando hago los spreads, sí, las uso, pero las utilizo es como una herramienta más eficiente del uso del capital. Y ya he explicado en muchas ocasiones cómo podemos utilizar estrategias que no están apalancadas, que al contrario te brindan cobertura, que al contrario te brindan ingresos. Yo utilizo las estrategias con opciones, una forma más eficiente de usar el capital como una fuente de ingresos, de rentabilización del portafolio y como una fuente de cobertura, una forma de cubrir mis posiciones, de neutralizar los deltas totales de mi portafolio. Si hoy estás sufriendo o estás por sufrir ante la próxima crisis, es bastante probable que tengas no muy buenos activos en tu portafolio, que estés apalancado, porque una posición apalancada puede destruírtelo de un solo tajo. Piénsalo de esta manera. A veces nos apalancamos 1 a 2, que es lo que la regulación permite, por lo menos en los Estados Unidos. Pero he visto casos que se apalancan 1 a 5, 1 a 10, 1 a 100. Eso es absolutamente insostenible. Un movimiento, míralo de esta manera. Si estás apalancado 1 a 10, un movimiento de tan solo el 5% de forma negativa puede quitarte el 50% de tu capital. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Comprendes el mensaje? Llénate de buenos activos. No utilices apalancamiento. No salgas a vender en pánico. Al contrario, hay que tener capital disponible para esos momentos de pánico donde las conseguimos gangas y conseguimos buenas compañías a precios muy económicos y no al contrario, salir a regalar nuestro dinero. ¿Saben cómo lo interpreto yo? Imagínense que estamos saliendo de afán, tengo una casa por vender y tengo tanto afán de venderla que termino regalándosela al primer postor. Para saber que si hubiera tenido la suficiente paciencia y el suficiente tiempo, pues simplemente me hubiera esperado a que los activos se recuperaran y los podría haber vendido a un mejor precio. Eso sucedió exactamente en la crisis financiera inmobiliaria del 2008. Las personas estaban supremamente apalancadas. ¿Cómo estuvieron apalancadas? ¿Cómo me van a decir que estuvieron apalancadas? Compraron activos, compraron casas, compraron apartamentos. Era imposible pagarlos si, por ejemplo, un arrendatario, un tenant, se quedaba colgado en los pagos de su arriendo, en los pagos mensuales de su arrendamiento. Si yo de mi bolsillo no podía sostener la deuda, ¿qué terminaba pasando? Entregaba el activo, porque el activo había bajado de precio, y es más, el valor del préstamo era más grande que lo que costaba el activo. Eso es un mal uso del apalancamiento. Hay muchas personas porque de hecho yo invierto en propiedades inmobiliarias, y algunos me critican y me dicen que eso no es financieramente inteligente. Y la razón por la cual me gusta pagarlas de contado, y es que cada vez que tengo el dinero las voy y las pago de contado, es precisamente eso. Si se viene una crisis y si mi activo vale la mitad, yo voy a seguir recibiendo los dineros producto de mis arrendamientos, pase lo que pase. No va a venir al banco a quitarme mi activo y a rematarlo porque soy incapaz de pagarlo. Y es más, si el activo se queda sin arrendar, se queda sin rentar, pues realmente no voy a tener ningún problema porque no tengo una cuota por pagar en el banco. Son formas de ver las cosas. Quizás con el pago de contado que hice sobre mi propiedad inmobiliaria, habría
podido comprar 2 y quizás hasta 3. Pero pienso siempre en esa regla número 1 del trading que le pido a las personas que están aquí en Opción Sigma aprendan, y es preservar el capital. La regla número 1 del trading se llama preservación del capital. Y cómo hago cualquier cosa, cualquier decisión financiera que tome, cómo la empujo a cumplir esa regla, preservar el capital. Así que si hoy te estás cuestionando sobre si necesitas o debes vender esos activos que tienes en tu portafolio, porque ves en muchos canales de YouTube, porque ves en Twitter, porque ves en TikTok, porque ves en Instagram que la bolsa se va a acabar y que va a llegar el fin de los tiempos, para por un momento, haz tu análisis, revisa qué tienes en tu portafolio antes que tomes una decisión de la cual te vayas a arrepentir. No crean tantos cuentos, ni en los cuentos que les venden sueños de que se van a volver millonarios de la noche a la mañana, ni en los sueños de que se van a volver pobres de la noche a la mañana porque el mercado sube una corrección. Las correcciones son parte natural del mercado. Tenemos que convivir con ellas. Tenemos que vivir con ellas como un proceso natural, un proceso de reinicio, un proceso de reset. ¿Cuántas correcciones habrán vivido personas como George Soros, como Peter Lynch, como Charlie Munger, como Warren Buffett? Y simplemente después de cada corrección, después de cada burbuja, acumulan y acumulan y acumulan más riqueza. Quise hacer un video distinto esta vez, un llamado a la reflexión antes de que tomes decisiones de las cuales te puedas arrepentir. Vigila tus activos, vigila tu apalancamiento y verás que vas a construir riqueza y vas a construir una historia de éxito que contar en el futuro. Espero te haya gustado, que hayas reflexionado y nos vemos en el próximo video.